Hola y bienvenidos a esta edición de Ritter Rap. Hoy vamos a hablar del doble toque. El doble toque es, ya saben, una referencia a tácticas de las que se puede hablar. Ya saben, combate cuerpo a cuerpo. El doble toque consiste simplemente en golpear dos veces el objetivo para asegurarse de que caiga. Pero más recientemente ha adherido una especie de elemento propagandista. Cuando tienes regímenes como el de Assad en Siria, se les acusa de doble toque, de lanzar una bomba en una instalación, reunir a civiles para rescatar a los heridos y luego lanzar otra bomba para garantizar el máximo número de víctimas. Y con el tiempo, muchos regímenes, así es como llamamos a los gobiernos que no nos gustan, han sido acusados de llevar a cabo dobles toques. Incluso hoy en día, en el conflicto en curso entre Irán e Israel, a menudo se acusa a Irán de doble toque. Lo absurdo de llevar a cabo un doble toque utilizando las armas que utiliza Irán es indescriptible. Pero no importa, el doble disparo se considera la manifestación del mal. Solo las naciones con la intención más psicópata de asesinar llevan a cabo dobles disparos. El día de apertura de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, un destructor de la clase Arleigh Burke, que operaba en el mar Arábigo a 400 millas de la costa de Irán, recibió instrucciones de disparar una cierta cantidad de misiles Tomahawk. Y la forma en que esto funciona es que es parte de una orden de operaciones. Habrá una serie de objetivos que se describirán y tendrán coordenadas establecidas que luego se cargarán en los misiles mediante una unidad de control a bordo tripulada por marineros. Y luego se dispararán en una secuencia específica. La idea es que tengas diferentes barcos frente a la costa a diferentes distancias, pero la idea es que quieres que tus misiles lleguen a los objetivos aproximadamente al mismo tiempo. No quieres secuenciarlos porque avisas con antelación. Quieres que lleguen de... Entonces dispararás estos misiles. Y este destructor Arleigh Burke fue asignado entre los objetivos de una base naval del Comando de la Guardia Revolucionaria, ubicada en Nada, una ciudad al sur de Irán. Y se asignaron entre 4 o 5 misiles a este objetivo. Dispararon los misiles y los primeros 3 o 4 misiles entraron y alcanzaron sus objetivos. Ahora bien, ¿qué es esto? Es una instalación naval que, como sabes, tiene edificios de cierto tamaño, ciertas dimensiones, y a través de imágenes satelitales se puede determinar que estos misiles de crucero impactaron prácticamente en el centro de la masa. La idea era abrir un agujero en el edificio, destruir lo que fuera que hubiera dentro del edificio, y alcanzaron 2 almacenes en las instalaciones y alcanzaron un centro médico en las instalaciones. Lo cual es curioso porque siempre se identificó como un centro médico y se supone que no se deben bombardear instalaciones médicas. Pero hubo un cuarto objetivo que fue alcanzado. Bueno, esta era una instalación en la esquina superior derecha. Varios edificios de una dimensión determinada parecen estar relacionados con la misma dimensión de los edificios que fueron atacados en otros lugares. Se envió un misil de crucero a esta instalación que abrió un agujero en una parte del edificio que se estaba derrumbando. Luego, un quinto misil de crucero, pero por encima... Estos son los modernos misiles de crucero Block 4 armados de los Estados Unidos. Son muy precisos, tienen un alcance de 1.600 kilómetros o metros. Pueden atacar sus objetivos, pero también tienen la capacidad de sobrevolar un lugar y recopilar imágenes que luego se retransmiten al centro de control del barco, donde se pueden realizar evaluaciones de daños en combate. El trabajo de este misil de crucero era sobrevolar la instalación y enviar imágenes para que la gente pudiera determinar si era necesario volver a atacar alguna de estas instalaciones para lograr el efecto deseado. Se dieron cuenta de que había agujeros en los dos almacenes. No hubo ninguna explosión secundaria. El edificio de la presunción está vacío. No es necesario volver a atacar. Salía algo de humo del centro médico, pero no había ninguna otra indicación. Parecía que se había tenido éxito en el cuarto objetivo. Mientras el edificio se derrumbaba, las imágenes mostraban que había una acumulación de personas
Había gente corriendo, reuniéndose, gente que venía de fuera de las instalaciones y se dirigía hacia ellas. Y por alguna razón, las personas que observaban esto determinaron que eso significaba que había actividad significativa de interés y que las instalaciones no habían sido neutralizadas. Así que ordenaron a este misil de crucero que atacara el lugar. Subieron, alcanzaron altitud y bajaron y atacaron. Y este misil de crucero tiene una ojiva especial. Es una ojiva diseñada para penetrar búnker. Tiene una explosión inicial que atraviesa el hormigón y luego una posterior que destruye lo que hay dentro. Pero los diseñadores de esta arma fueron un paso más allá. Verás, hay combustible a bordo de este misil de crucero. El misil de crucero, como he dicho, tiene un alcance de 1.600 kilómetros. Y sin embargo, hay mucho combustible sin usar en este misil de crucero. Y entonces lo que hicieron los diseñadores de armas fue decir que se podía hacer clic en un interruptor y convertir este misil de crucero en un explosivo de aire y combustible. Se podía coger el combustible no utilizado y vaporizarlo y crear una explosión de tipo térmico barérico que básicamente mataría todo lo que estuviera dentro de su radio, lo quemaría hasta la muerte. Y así este edificio que este misil de crucero impactó en este edificio y pica además del efecto penetrante de la ojiva normal, produjo el efecto termoárico, que generó una bola de fuego gigante que incineró a todos en el objetivo. Pero ¿cuál era el objetivo? Verás, no era parte de la base. Sabemos que en 2016 esta parte de la base había sido amurallada y separada. Y ese año los iraníes abrieron una escuela secundaria, una escuela para niños. Y ha estado funcionando como escuela desde 2016. Hay informes de prensa sobre esta escuela. No era secreta, estaba clasificada. Era una escuela. Bueno, y aún así lo bombardeamos. ¿Por qué? Bueno, lo bombardeamos porque ya no tenemos un sistema de selección de objetivos bien hecho. Verás, el derecho de la guerra es decir, que cuando se crea un objetivo, y cuando digo derecho de la guerra, me refiero al protocolo adicional de 1977 a los convenios de Ginebra de 1949. Estados Unidos lo ha adoptado en su manual sobre. Por lo tanto, es aplicable a Estados Unidos. Y uno de los aspectos clave en la selección de objetivos es el concepto de distinción. Tenemos el deber y la responsabilidad de distinguir entre objetivos militares y objetivos militares. Y lo tenemos que hacer un esfuerzo adicional para asegurarnos de no mezclar ambos. No mezclar. Este es un problema de recopilación, de inteligencia. Ahora bien, en 2016 se convirtió en escuela. Contamos con 10 años para obtener información. Y no cabe duda de que nadie ha hecho una recopilación de inteligencia normal. Solía ser este tipo de selección de objetivos que habríamos sabido que era una escuela. Pero lo que pasó es que dejamos de hacer la interfaz humana. En su lugar, delegamos este requisito de selección de objetivos a la inteligencia artificial. Y hay un sistema que utilizan los militares estadounidenses, Cloud y Palantir Assist, que básicamente solo limpia bases de datos en busca de objetivos de una dimensión determinada. Entonces te preguntarás, ¿cuántos almacenes afiliados al comando de la Guardia Revolucionaria iraní de las siguientes dimensiones existen? Crean una base de datos y luego seleccionas cada uno de ellos y luego esas coordenadas se envían a la Armada y se les dice que ataquen. Tienes que hacer el análisis de distinción y eso no se hizo. Pero en 2023 la administración B aprobó una directiva del Departamento de Defensa que creaba lo que se llamó el equipo de respuesta ante daños civiles y mitigación de daños civiles. Y esto conviene en una directiva del Departamento de Defensa, un requisito para que cada comando creara solo esta interfaz humana. El trabajo de este equipo consiste en revisar la cubierta de objetivos, analizar los cursos de acción, revisar los objetivos individuales y revisar los objetivos individuales y realizar ese análisis de distinción para básicamente observar un sitio y determinar si es civil, si puede ser explotado, determinar si es civil o si podría haber daños colaterales a la actividad civil. Esto es bueno. Esto significa que estamos cumpliendo con la ley de la guerra, estamos haciendo lo correcto. Entra Donald Trump y su nuevo secretario de guerra, Pete Hegseth. Pete Hegseth cancela esta directiva y determina que es woke, que limita innecesariamente la letalidad de la fuerza estadounidense y ordena a las fuerzas que procedan sin capacidad de respuesta de mitigación de daños civiles. Básicamente ordena al ejército estadounidense que opere fuera del marco del derecho internacional, fuera del marco de nuestro propio manual de derecho de la guerra, lo que de repente se ha vuelto muy inconveniente para Pete Hegseth. Y si hubiéramos tenido un equipo de respuesta de mitigación de daños civiles trabajando en este objetivo, habrían determinado que era una escuela, habrían determinado que cuando se lanzó ese primer misil, lo que ocurrió fue que los supervivientes del ataque, los profesores y los niños, se reunieron en el único edificio que daba por seguridad. En Irak era una sala de oración. Y lo que vio el quinto misil de crucero fue a estos profesores guiando a los niños a esa sala.
La escuela también notificó a los padres que vivían en la zona inmediata y les dijo que vinieran a recoger a sus hijos. Así que los padres empezaron a llegar y a trasladarse, y así se produjo una concentración de fuerzas allí. Una concentración de seres humanos que fue malinterpretada por los militares, que ya no estaban limitados por las leyes de la guerra, ya no les preocupaba la cuestión de la distinción, ya no les preocupaba distinguir entre civiles y militares. Su única intención era ser la fuerza de combate más letal conocida por la humanidad para matar, matar. Vieron una acumulación de objetivos humanos y ordenaron, esto fue ordenado por la gente del barco para que este misil atacara, activando una ojiva térmica que quemó hasta la muerte a 170 niños junto con sus padres. Fue un doble golpe, clásico doble golpe, un asesinato, el más repugnante cometido por Estados Unidos de América, contra mujeres, niños, padres, maestros inocentes, porque tenemos un gobierno que ya no respeta el Estado de Derecho, un gobierno que opera fuera del marco de las leyes de la guerra, un ejército que no tiene límites para cometer crímenes atroces en el texto de una guerra de agresión ilegal. El juez Jackson, que es el fiscal en Nuremberg, advirtió sobre esto. Dijo que el mayor crimen de todos, el mayor crimen de guerra de todos, es una guerra de agresión ilegal, porque de este crimen se cometen todos los demás crímenes. Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra de agresión ilegal contra Irán. De ahí provienen todos los asesinatos que siguieron al doble golpe que cometimos contra los niños, una escuela de niñas en Minabag, matando a más de 170 niñas inocentes de entre 6 y 12 años y a sus padres. Su único delito fue ir a la escuela esa mañana. El doble golpe hecho en Estados Unidos. Y esa es mi diatriba. La próxima vez que se me ocurra algo, me aseguraré de hacérselo saber.